Es por esto que nunca debes ir en canoa por un río africano. Para muchas personas, viajar en canoa o en kayak es una de las actividades más divertidas que existen. Pero depende de dónde decidas hacerlo, puedes encontrarte con resultados realmente aterradores. Por ejemplo, África no es un lugar en el que deberías pensar si estás deseoso de realizar este tipo de actividades. Las aguas de sus ríos son peligrosas y esconden peligros que la mayoría de las personas no suelen ni imaginar. Desde temibles depredadores y criaturas tenebrosas avistadas por los nativos, hasta corrientes y cascadas violentas, en las que no sobrevive nada de lo que es atrapado por estas aguas. No hay forma alguna de que logres escapar de estos peligros, y si te quedas hasta el final del video, tú también entenderás que es por esto que nunca debes ir en canoa por un río africano. Número 10. Cocodrilos. Visitar los ríos de África es una excelente idea si algún día estás por este continente, pero navegarlos es terriblemente imprudente y peligroso. Sin embargo, son muchos los aventureros que se atreven a desafiar las probabilidades y se arrojan al agua para vivir una increíble aventura, aunque no tardan demasiado en descubrir por qué es una terrible idea ir en canoa por estos ríos. Un video grabado en el año 2010 ha ganado gran popularidad en las redes sociales desde hace algún tiempo, ya que en él se logró registrar un momento escalofriante que te dejará sin palabras. Inicialmente, las imágenes nos llevan a conocer a nuestros protagonistas. Son Ben Stooksbury y Chris Corbelish, dos kayakistas que se encontraban desafiando las profundas aguas del río Congo. A su alrededor, el paisaje se eleva con una espesa vegetación silvestre que lo cubre todo menos el agua, la cual es gobernada por una impetuosa corriente que los va conduciendo más y más adentro de la ribera. Junto a los exploradores también se encontraba Henry Coetzee, un amigo de ambos y guía local que había aceptado la misión de acompañar a los dos kayakistas en sus aventuras de exploración por los ríos africanos. En un principio, el recorrido por estos ríos parece pacífico, casi como si nada malo pudiera suceder. Pero las cosas están a punto de cambiar drásticamente debido a una criatura inesperada. Mientras el grupo avanza, un sonido misterioso rompió el silencio del río. Ninguno supo descifrar de qué se trataba hasta que fue demasiado tarde. Henry, que estaba a unos cuantos metros por delante, anunció con un grito la llegada del peligro. Cuando Ben y Chris lo alcanzaron, no podían creer lo que estaba ante ellos. Se trataba de un monstruoso cocodrilo de casi 5 metros de longitud, el cual se encontraba atacando a Henry. Los kayakistas observaron la escena completamente petrificados, pero cuando trataron de hacer algo ya todo había terminado. Henry perdió la vida en aquel viaje en las mandíbulas del cocodrilo y ante los ojos de sus amigos. Lo más inquietante de esta historia es que no es el único caso que se registra en este lugar. Los cocodrilos que habitan en este río son sumamente peligrosos. Para ellos, encontrar víctimas a bordo de una canoa o un kayak es demasiado bueno para ser verdad y no desperdician jamás la oportunidad de alimentarse con ellos. Número 9. Pez tigre Goliat. Si la historia anterior no te ha convencido de que ir en canoa por los ríos africanos es una terrible idea, tal vez conocer al temible pez tigre Goliat te ayude a entenderlo mejor. Este no es un pez común, sino un auténtico monstruo de los ríos. Suele habitar en la cuenca del río Congo y el río Lualaba, pero también en los lagos Upemba y Tanganika. Suele ser un depredador sumamente activo y bastante territorial, dos cualidades que lo han convertido en el pez de agua dulce más peligroso y aterrador del mundo. Para muchos turistas, basta con una simple mirada de este demonio de los ríos para comprender su escalofriante poder. El pez tigre Goliat tiene la apariencia más grotesca que puedas imaginar. Su cuerpo combina la forma de una piraña con la de un tiburón. Generalmente puede superar longitudes de 1,80 m y alcanzar un peso de hasta 70 kilogramos. Por otra parte, su monstruosa boca tiene la apertura suficiente para partir a un humano a la mitad y cuenta con 32 grandes dientes afilados que cortan como navajas. Lo peor de este pez es que es prácticamente invisible para los ojos humanos, ya que sus escamas blancas, marrones y grises lo camuflan a la perfección con la tierra y el agua del río. Por todo ello, no es extraño que este pez africano sea un depredador feroz que desconoce el miedo y se siente tentado a acercarse a cualquier ser vivo que se adentre a su territorio.
Esta bestia es inclemente con los animales que caza. Su dieta consiste en cocodrilos de pequeño tamaño, bagres, peces ángel, carpas y todo tipo de criaturas que sean más pequeñas que él. No obstante, los humanos también formamos parte del menú. A lo largo de la historia, el pez tigre Goliat ha causado la muerte de varios turistas y exploradores que se han sumergido en estas aguas sin saber lo que les esperaba en ellas. A nivel local, se tiene la creencia de que estos peces son devoradores de hombres. Los relatos sostienen que las víctimas suelen entrar al agua, pero jamás se logran salir, aunque estas afirmaciones jamás se han demostrado. Aún así, no es difícil imaginar que pueda ser real. El pez tigre Goliat tiene todas las habilidades necesarias para triturar y despedazar a sus víctimas. Para estas bestias, la carne humana sería sumamente fácil de destruir y sin duda, este es un gran motivo para mantenerse lo más alejado posible de los ríos. Número 8. Hipopótamos. Vacacionar por el continente africano es una de las actividades más populares de esta región. Sin embargo, tras conocer la historia de Christian y Ryan, descubrirás por qué es una terrible idea apuntarte a alguna actividad en canoa por el territorio de los hipopótamos. Esta pareja de casados había decidido desconectar de su cotidianidad visitando diferentes países africanos. El recorrido estaba pensado para conocer la sabana, las montañas y los ríos. Fue precisamente en este último plan cuando Christian y Ryan se encontraron de frente con un peligro para el que ninguno de los dos estaba preparado. Ocurrió mientras navegaban el río Zambeze, una poderosa serpiente de agua que conecta a Zambia y a la República del Congo con Angola, Zimbabue y 2 países más. Sin duda, este es un río imponente, una maravilla de la naturaleza digna de ser admirada. Por este motivo, la pareja se apuntó a un recorrido guiado por un nativo del lugar. Al inicio, el paseo estaba resultando fantástico. La naturaleza se presentaba ante los ojos de los visitantes y hacía que todos sintieran que había valido la pena estar en ese lugar en ese momento. Pero conforme se fueron acercando al territorio de los animales de la zona, sucedió algo escalofriante. En medio del trayecto, un poderoso hipopótamo emergió desde las profundidades y atacó al grupo. La bestia se ensañó principalmente con Christian y Ryan, logrando derribarlos de la balsa en la que se encontraban. Al caer al río, Ryan nadó a toda velocidad hacia la orilla, pero al volver la mirada atrás descubrió que Christian no estaba con él. Su esposa había sido atacada por el hipopótamo, el cual cerró su mandíbula sobre su cuerpo. Por suerte, Christian no perdió la vida en ese instante. La mujer fue rápidamente trasladada a un hospital, en donde ingresó en el área de cuidados intensivos. Ninguno de los visitantes podía entender qué había sucedido, pero todo tiene perfecta lógica. Los hipopótamos son las criaturas más peligrosas de África, muy por encima de los elefantes, los cocodrilos o los leones. A pesar de ser animales herbívoros, los hipopótamos acaban con la vida de 3,000 personas al año. La mayoría de estas muertes ocurren porque el animal siente que invaden su territorio, lo cual activa sus alarmas y lo convierte en un animal agresivo y malévolo. Un ataque de esta bestia es sorprendentemente letal, y a diferencia de lo que muchos puedan imaginar, el hipopótamo es una criatura despiadada, rápida y poderosa. Que Christian sobreviviera fue un auténtico milagro y requirió del trabajo coordinado de un gran equipo de médicos y de una intensa rehabilitación. Su experiencia es una muestra muy real del peligro de estos ríos y de las bestias que se esconden en ellos. Número 7. Mokele Mbembe. Los ríos africanos no solo esconden peligros de grandes depredadores y animales poderosos, sino la presencia de criaturas misteriosas que pertenecen a las leyendas locales y con las cuales nadie desearía tener que cruzarse. En el caso del Mokele Mbembe, ir en canoa por su zona supondría un peligro inminente, ya que esta bestia tenebrosa habita justo en la cuenca del río Congo, un lugar que suele atraer a los turistas aunque estos no sepan del peligro que están corriendo al acercarse. En español, el nombre de esta criatura significa el que detiene el flujo de los ríos. Con semejante definición, está claro que este es un animal realmente grande y durante siglos ha sido considerado un monstruo mortal por los nativos del territorio. Las descripciones que muchas de estas tribus originarias del Congo tienen de Mokele Mbembe se asemejan bastante a las que podemos encontrar en los libros acerca de los dinosaurios. Se dice que tiene el tamaño de un enorme elefante,
De hecho, es incluso más grande que estos, pero posee una pequeña particularidad y es que su cuello es delgado, largo y musculoso, parecido al de los saurópodos. Durante mucho tiempo, los nativos respetaban enormemente los ríos debido a la presencia de esta criatura, la cual se consideraba agresiva y peligrosa, pero no fue hasta el año 1980 cuando los medios de comunicación comenzaron a darle cobertura a la existencia de este misterioso animal. En aquel año, el doctor Roy McCall visitó África para tratar de determinar la naturaleza de este animal. McCall era un reconocido biólogo y bioquímico, alguien que pasaba gran parte de su tiempo internado en la Universidad de Chicago, por lo cual su fascinación era real y estaba decidido a descubrir si el animal existía o era simplemente un mito. McCall llegó a la zona y logró entrevistar a decenas de personas que habían tenido algún encuentro con Mokele Mbembe. También recogió las historias de los abuelos y de todos aquellos que habían legado de sus padres los conocimientos acerca de esta bestia. La mayoría de las descripciones daban las características necesarias para entender que se trataba de un monstruo. McCall llegó a la conclusión de que, efectivamente, esta bestia encajaba sorprendentemente con los saurópodos, los enormes reptiles que se extinguieron hace 65 millones de años, justo cuando el meteorito que impactó con la Tierra acabó con la hegemonía de los dinosaurios. Sin embargo, diferentes tribus africanas coincidían en que esta criatura era real y estaba viva. Y aunque McCall jamás logró avistar a la bestia con sus propios ojos, escribió el libro Un dinosaurio vivo en busca de Mokele Mbembe. En este texto recopila todos sus hallazgos y enumera los temibles peligros que suponía esta bestia, especialmente para aquellos que navegaban por las aguas de su territorio. La historia de este hombre no fue sino una entre decenas. Fueron muchos los investigadores que acudieron a este lugar para tratar de encontrar una respuesta al misterio. Algunos lograron avistar a la bestia y quedaron completamente convencidos no solo de que era real, sino de que los nativos no se equivocaban. A Mokele Mbembe es mejor guardarle respeto o se corre el riesgo de pagar las terribles consecuencias por no hacerlo. Número 6. Las puertas del infierno. Hasta ahora hemos descubierto que los ríos pueden esconder depredadores terribles y criaturas que escapan de la comprensión humana, pero que ejercen un temible poder sobre la vida de las personas que viven en este lugar. Sin embargo, en sí misma la actividad de navegar en canoa implica graves peligros, sobre todo si te acercas demasiado a las conocidas como puertas del infierno. Este nombre lo recibe una zona extremadamente peligrosa del río Congo, la cual se extiende por alrededor de 120,000 metros de largo y atraviesa un cañón del que es difícil escapar. La corriente del agua en este río es extremadamente violenta y está cubierta de tramos de velocidades sumamente aceleradas. Además, la fuerza del agua de esta zona está considerada como la más poderosa del planeta, pero esto no es todo. A lo largo de este recorrido por el infierno africano, el río ofrece condiciones extremas incluso para los más veteranos. Las puertas del infierno ofrecen corrientes que superan los 19 kilómetros por hora, una velocidad que podría volcar fácilmente cualquier canoa y arrastrar a los pasajeros al fondo del río. También cuenta con temibles remolinos, los cuales pueden atrapar las embarcaciones y hacerlas girar sin control. El peligro que radica en estos remolinos es poco conocido, pero muchas veces conduce a los tripulantes hasta las rocas y hacia obstáculos que acaban con sus vidas. Como si todo esto no fuera suficiente, a lo largo del trayecto también existen caídas pronunciadas, las cuales se reemplazan una tras otras en cortos periodos de tiempo, promoviendo la inestabilidad de los navíos y que los accidentes se multipliquen. Entendiendo todos estos peligros, no es nada extraño que este sea considerado uno de los lugares más peligrosos del continente. Sin embargo, en el año 2012, el ex-marine Phil Harwood fue la primera persona en recorrer los más de 4,700 kilómetros del río en canoa. The Guardian publicó el testimonio de este hombre y su insólita hazaña, y en ella se evidencia que lejos de ser una proeza, lo de Phil Harwood fue un milagro que muy difícilmente podrá ser replicado sin pagar un alto precio. Número 5. El matadero. Para descubrir el siguiente peligro no hace falta irnos demasiado lejos. En el propio río Congo, justo una de las zonas de su desembocadura, se encuentra un lugar terrorífico que los nativos no solo consideran maldito, sino también el epicentro de la maldad. Su nombre es El Matadero,
y su historia está plagada de tantos misterios que definitivamente no deberías acercarte a él, mucho menos si navegas por el río en canoa. Para muchos no está claro cuál es el origen del nombre de El Matadero para esta zona del río. Algunos sugieren que se debe a la actividad de los europeos en la zona durante la época colonial, pues en este punto se sacrificaban a los animales para luego servirlos como alimentos. Otros aseguran que se debe al hecho de que aquí arrojaban los cadáveres de los rebeldes que se oponían a los conquistadores. Sea cual sea el origen del nombre, los hechos demuestran que esta franja de río siempre ha estado bañada por la sangre. Algunos testimonios aseguran que durante un largo tiempo fue el foco de la actividad caníbal del país y con el tiempo la situación no ha mejorado demasiado. Los informes locales aseguran que en la actualidad es un hervidero de actividad criminal, el epicentro de bandas que se reúnen para planificar y resolver sus problemas, los cuales no suelen terminar sin sangre. Por todo ello, es evidente que lo mejor que se puede hacer es mantenerse lejos, muy lejos de este lugar, pues de una u otra forma, acercarse demasiado hasta el matadero podría derivar en algo sumamente perjudicial para la salud y para la vida misma. Número 4. Congamato. Hasta ahora hemos descubierto que los ríos esconden criaturas realmente peligrosas en sus profundidades. Pero es hora de descubrir que los cielos también son un peligro, especialmente si navegas por los ríos en canoa. A lo largo de la historia, numerosos investigadores han tratado de descifrar la existencia de una misteriosa criatura que atemoriza a las tribus de Zambia. Su nombre es Congamato, y suele ser descrito como un monstruo alado con la fuerza y la capacidad necesaria para secuestrar a las personas y elevarlas por las alturas. Exploradores del siglo XX como Frank Milland se internaron en las tribus de la región y trataron de darle un poco de luz a este misterio. Para estos nativos, el nombre de Congamato significaba el hundidor de barcos, ya que tenía por costumbre abalanzarse sobre las canoas y atacar salvajemente a quienes las usaban. Esta enorme bestia cazaba en los pantanos de Giuntu y aterrorizaba a los pescadores de la zona. Su apariencia era descrita similar a la de un pájaro, pero carecía por completo de plumas y su cuerpo era un vivo color rojo. Sus alas eran grandes y gruesas, mucho más similares a las de un murciélago que a la de cualquier ave. También tenía una poderosa boca llena de dientes tan afilados que eran capaces de cortar a un hombre a la mitad en menos de 3 segundos. Milland realizó varias anotaciones acerca de la bestia y la calificaba como un animal único y muy diferente. Por ese motivo, exploró el área en el año 1924, tratando de encontrar los indicios que lo condujeran a la guarida del Congamato, pero lo único que pudo hacer fue recolectar relatos de las tribus. Uno de los más sorprendentes ocurrió en la tribu Bocaonde y Caonde, en las que el explorador les mostró la imagen de un pterodáctilo, y todos los que habían avistado a la tenebrosa criatura gritaron al unísono la misma palabra, Congamato. Como es natural, se sabe muy poco acerca de esta misteriosa criatura, salvo un hecho que es innegable. El miedo que causa en las tribus locales es absoluto y real. Quienes navegan por los pantanos y los ríos lo hacen siempre mirando hacia el cielo, temerosos de lo que pueda venir desde allí. A la mayoría no le aterroriza el agua, sino lo que vuela por encima de sus cabezas. Número 3. El monstruo del río Orange. El siguiente peligro para los aventureros se encuentra en Sudáfrica, concretamente en el río Orange, el río más largo del sur de África. Con una longitud de 2.432 kilómetros, definitivamente no querrás recorrer en canoa sus aguas, luego de que conozcas la misteriosa criatura que, según los nativos, habita en él. A lo largo de su historia, el río Orange ha sido el epicentro de informes escalofriantes. Los habitantes locales han mantenido avistamientos e incluso encuentros con una temible bestia que acecha en las profundidades. Las tribus indígenas de la región lo denominaron en su tiempo por el nombre de Kobe-Eng, el cual era definido como una especie de reptil cocodriliano gigante, cubierto con cuernos que acechaba pacientemente cerca de la costa y esperaba el momento en el que los pescadores se subieran a sus canoas y abandonaran la protección de la orilla para abalanzarse sobre ellos. La historia de esta bestia llegó más tarde a los oídos de los europeos, quienes quedaron fascinados y horrorizados en partes iguales por la existencia del que bautizaron como el monstruo del río Orange. En 1836,
El explorador Sir Edward James Alexander visitó la región y escuchó los relatos de los nativos sobre estas escalofriantes bestias. A veces, este temible reptil era descrito con las características de un cocodrilo, pero en otras oportunidades, los testigos aseguraban que era más bien una serpiente gigante que superaba hasta los 15 metros de longitud. Esta descripción fue respaldada también por el Dr. Hans Sawyer, un hombre que había vivido gran parte de su vida en esta región y quien además encontró en la década de 1860, escribió en su libro Ex Africa, su encuentro durante su niñez con una misteriosa serpiente gigante en el río. Una historia parecida también fue escrita en un informe del año 1910 por un hombre llamado Kamenger, que afirmaba haberse encontrado con una criatura violentamente grande, al menos 10 metros de longitud, justo en el agua mientras se bañaba. También hay testimonios de comerciantes que fueron atacados mientras trasladaban sus mercancías en canoas, como es el caso de un hombre llamado G. A. Kinner en el año 1899. Todos estos relatos parecen coincidir en un mismo punto, y ese es que el río Orange ha escondido durante siglos a una bestia misteriosa, la cual ha sido avistada por una infinidad de testigos y quienes no han regresado para compartir su testimonio. Ha sido precisamente porque no lograron escapar de sus ataques. Número 2. Zambezi Sharks. Cuando se piensa en navegar por un río, muchas personas están convencidas de que aquí jamás encontrarán a un depredador tan mortífero como el tiburón. Pero en África, las cosas son muy diferentes. En el río Zambezi, los nativos y navegantes locales se han encontrado de forma regular con los famosos depredadores de agua dulce, conocidos como Carcharinus leucas o tiburones Zambezi. Esta es la única especie de tiburón de agua salada que puede vivir durante largos periodos en agua dulce. Por eso, cada cierto tiempo evaden las dificultades, recorren los 1.600 kilómetros de costa hasta llegar al río y esperan pacientemente a quienes se atreven a acercarse a bordo de una canoa. Los tiburones Zambezi son bestias grandes y robustas con hocicos anchos y preparados para devorar la carne que esté a su alcance. Por suerte, sus ojos son pequeños, aunque esto a veces también puede ser una maldición, ya que suelen ser criaturas temperamentales y suelen embestir a sus víctimas con la misma fuerza que los tiburones toro. En promedio, los tiburones Zambezi alcanzan una longitud de 2.3 metros, aunque las hembras pueden alcanzar los 4 metros. Por supuesto que en muchas ocasiones, la presencia de tiburones no tiene que significar directamente un peligro para los humanos, pero este tampoco es el caso. Los tiburones Zambezi están clasificados como el tercer tiburón más peligroso del sur de África, justo detrás de los tiburones blancos y los tigres. En otras palabras, son depredadores voraces y salvajes de los que harías bien en cuidarte y evitar a toda costa. Número 1. Cataratas Livingstone. Ha llegado la hora de visitar uno de los lugares más peligrosos de toda África, sobre todo si por alguna descabellada razón alguien quisiera recorrerlo en una canoa. Se trata de las Cataratas Livingstone, ubicadas en una de las desembocaduras del río Congo y populares por ser una de las zonas más peligrosas de este recorrido acuático. Las cataratas están conformadas por una serie de 32 rápidos violentos y una serie de cascadas que terminan casi en la costa de la ciudad costera de Matadi. En total, esta cascada tiene una caída de aproximadamente 260 metros de longitud y se extienden por un recorrido de 350 kilómetros de largo. Cualquier objeto que caiga en estas aguas encontrará un final destructivo en semejante caída, aunque antes de llegar al fondo será golpeado por las violentas corrientes del río. Una canoa no sobreviviría ni un minuto en estas aguas y sin duda es uno de los lugares más peligrosos del continente. Caer aquí es un pase seguro a la muerte, y lo mejor que puedes hacer es mantenerte lo más lejos posible de ella. Este temible recorrido por los peligrosos ríos africanos nos demuestran que a veces, incluso los ríos que aparentan ser tranquilos y mansos, son muchísimo más peligrosos que el propio océano. Nunca se sabe qué podría estar ocultándose en las profundidades, así que procura no subestimarlos jamás, pues podría ser lo último que hagas en tu vida.